¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo calcular o cómo poder saber si una función es derivable en un punto, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que para que una función sea derivable en un punto, evidentemente tiene que ser continua en ese punto, ¿vale? O sea, f de x es derivable en un punto, vamos a poner en x0, ¿vale? x0 y 0 evidentemente sería el punto, pero vamos a expresar solamente la abscisa como siempre. Sí, solo sí, ¿vale? F de x es continua en ese punto. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si f de x es derivable en x igual a 0, entonces f de x es continua en x0. Pero cuidado con esto, porque si f de x es continua en x igual a 0, eso no significa que tenga que ser derivable. Puede ser derivable o no. Bien, o sea, el recíproco no se cumple. Si una función es derivable en un punto, es que es continua en ese punto. Pero si es continua en ese punto, no significa que sea derivable. Puede ser derivable o no. ¿Vale? Por tanto, para estudiar la derivabilidad, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la continuidad, ¿vale? De f de x, evidentemente en ese punto que nosotros nos interesa. ¿Vale? Ya sabéis que evidentemente el punto debe pertenecer al dominio, ¿vale? O sea, debe de pertenecer al dominio de f de x, como es normal, y después además se tiene que cumplir que exista el límite cuando x tiende a x0 de f de x. ¿Vale? Estos son los conceptos. Al final, en las funciones normales lo que hacemos es calcular esto. Cuando tenemos una función a trozos, lo que hacemos es comprobar que el límite cuando x tiende a ese punto x0 por la derecha tiene que ser igual que x cuando x tiende a x0 por la izquierda, que este es el concepto de que exista el límite, ¿vale? Y además tiene que ser igual al valor de la función en este punto. Si esto se cumple, nuestra función es continua. ¿Vale? Pues una vez que tenemos esto, ya lo que tenemos que hacer es estudiar la derivabilidad. Si esto no se cumple, es decir, si mi función no es continua, yo ya no tengo que hacer nada más. Ya puedo decir que mi función no es derivable. ¿Bien? Vale. Una vez que hemos supuesto, sabemos que es continua, ¿cómo estudiamos la derivabilidad? Pues de manera muy sencilla, ¿vale? Para estudiar la derivabilidad de f de x en x igual a 0, bueno, x sub 0, perdón, en x igual a 0, lo que hay que hacer es comprobar que las derivadas laterales son iguales. Es decir, que la derivada de x0 por la izquierda es igual que la derivada de x0 por la derecha. Si esto se cumple, entonces lo que podemos decir es que nuestra función es derivable en x sub 0. Por tanto, es bastante evidente ver que esto sobre todo tendrá aplicación en las funciones definidas a trozos, ¿vale? Porque en una función que no esté definida a trozos, evidentemente será derivable en todos los puntos, excepto en los puntos que estén fuera del dominio, ¿vale? Por lo tanto, es simple. Normalmente esto lo aplicaremos en funciones definidas a trozos. Y como siempre, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? Muy sencillo, que os permita entenderlo. Vamos a suponer una función definida a trozos que sea x cuadrado menos 2x si la x es menor o igual que 1 y x menos 2 si x es mayor que 1. Imaginaros que nos preguntan que la función sea derivable en todo su dominio, en cualquier punto. Vale, pues inicialmente ya sabéis que tenemos que estudiar cada una de nuestras dos funciones que forman la función principal por separado. Como son funciones polinómicas, su dominio son todos los reales y por tanto será continua en cualquier punto y en este caso también será derivable en cualquier punto, ¿vale? Porque la derivada
de esta función, vamos a poner 1, como siempre, y este le vamos a poner 2. Si yo hago la derivada de esa función, ¿vale? Lo que me queda es 2x menos 2. Y para cualquier valor la derivada siempre es la misma, por tanto el valor que va a tener esa derivada en cualquier punto de su dominio de definición va a ser siempre la misma, ¿vale? Por tanto, es continua y derivable si x es menor que 1. Y para el mismo caso, ¿vale? La derivada de la función 2 va a ser siempre 1, por tanto va a ser continua y derivable si x es mayor que 1. Por tanto, en este ejercicio, aquí se limita a que calculemos en el punto crítico, en el punto de cambio, que es en x igual a 1, ¿vale? Y por tanto, en x igual a 1, lo primero que tenemos que hacer es estudiar nuestra continuidad. Como hemos dicho antes, que el límite por la izquierda sea igual que el límite por la derecha y que sea igual que el valor de la función en el punto. Si yo estudio el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, evidentemente lo tendré que estudiar en mi función 1, ¿sí? Y ya se ve que me da menos 1, que además también coincide con f de 1, ¿vale? Coincide con f de 1 porque es donde tengo el igual, ¿vale? Cuando x es 1 tengo que estudiarlo en esta función. Por tanto, el límite por la izquierda es igual que f de 1. ¿Sí? Vale. Si ahora estudiáramos el límite por la derecha, lo tendríamos que estudiar en x menos 2 y vemos que también nos da menos 1. Por tanto, como se cumple el concepto de continuidad, podemos decir que nuestra función es continua en x igual a 1. Y ahora ya podemos estudiar la derivabilidad. Y tenemos que estudiar las derivadas laterales. Fijaros que la derivada de mi función 1 yo la tengo, sería por la izquierda, por tanto la derivada en 1 por la izquierda, evidentemente es la que hemos calculado ya aquí, ¿vale? Ya lo tengo calculado, sería la de 2x menos 2, y si yo sustituyo en 1, pues me queda 0, ¿vale? Si yo ahora hago exactamente, ¿vale? Lo mismo, pero por la derecha, en 1 por la derecha, hemos visto que nuestra derivada siempre es 1, por tanto en 1 va a ser 1, y como no son iguales, pues mi función no es derivable en x igual a 1, ¿vale? Es tan sencillo como esto, o sea, este es el concepto de derivabilidad, súper sencillo. Tenemos que estudiar primero que nuestra función es continua en ese punto y después ver que las derivadas laterales son iguales. Si eso se cumple, la función es derivable. Si no se cumple, pues no es derivable, aunque pueda ser continua. Pero si no es continua, ya podemos decir con seguridad que no va a ser derivable, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, mucho ánimo y nos vemos en el próximo.